Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos una vez más a Culturama, su show auditivo preferido, donde mezclamos cultura, humor y un poco de reflexión. Hoy tenemos un episodio que me encanta, porque mezcla dos cosas que siempre estuvieron muy unidas aunque no nos demos cuenta, los cuales son la ideología y la creatividad. Vamos a hablar de qué papel juegan las ideas políticas, sociales y filosóficas de los autores dentro de su obra. O sea, cómo es que esa ideología se mete casi sin darnos cuenta en los personajes, guiones y situaciones que consumimos desde chicos. Pensemos un segundo en nuestra infancia. Todos crecimos viendo dibujitos, ¿no? Leyendo historietas o cómics y viendo caricaturas casi pegados todo el día a la tele. Desde Mafalda hasta Samba, pasamos por Condorito y Gaturro. Estas obras parecen inofensivas, pero si las miramos un poco más con la lupa, nos damos cuenta que todos nos decían algo más, ¿o no? Así que en el episodio de hoy vamos a descifrar qué es ese algo más que trataban de decirnos. Y lo más importante, vamos a ver cómo los autores tomaron posiciones. Porque seamos honestos, aunque digan yo soy neutral, en realidad nadie cree esa neutralidad, ¿o no? Empecemos por el más querido de todos, el creador de Mafalda. Kino fue un tipo brillante, sensible y sobre todo siempre tuvo una mirada muy crítica al poder. Él mismo decía que no militaba en ningún partido, pero tiene una mirada, como bien sabemos, un poco más de izquierda, con mucho escepticismo hacia los políticos y hacia las medidas internacionales con respecto a la guerra. Mafalda no era solo una nena con un moño que hacía preguntas graciosas y en momentos frases hilarantes, sino que demostró la conciencia de toda una generación que estaba cansada de situaciones como la guerra de Vietnam, la Guerra Fría y los malestares políticos que pasaba en nuestro país. Kino con Mafalda logró algo muy poderoso, que los adultos se sintieran interpelados por una nena de 6 años. Ahora un dato curioso. Durante la dictadura argentina, Mafalda fue retirada de circulación en algunos medios porque se consideraba submersiva. Incluso hubo países de Latinoamérica que la censuraron. O sea, ¿te imaginas que tu personaje tenga tan revuelo entre los adultos y los niños que los lleve a un punto de reflexión donde, hey, tenga que censurarla porque está hablando de más o no? Kino nunca necesitó decir que era comunista o peronista, sino que su ideología estaba en la sensibilidad y en el humor. Es algo que retrataba también injusticias y crisis, ¿no? A lo largo de Mafalda vemos cómo esta chica siempre hace preguntas o siempre hay distintos personajes como Manolito o Felipe o Susanita que representan distintas posturas ideológicas con respecto al mundo. Ahora pasemos a otro extremo, que vendría a ser Nick, el creador de Gatur. Si Mafalda era una nena que cuestionaba todo desde cierto punto, Gaturro es el gato que no cuestiona nada. Y no lo digo con odio, porque desde chiquito que yo colecciono Gaturro. Obviamente le tengo cierto cariño, pero es más una observación, porque Gaturro nunca llegó a tratar a los chicos con ese punto de vista crítico, nunca los llevó a plantearse qué hay más allá de esto, ¿no? Era siempre un humor un tanto superficial desde el modo conformista, ¿no? El problema no es tanto Gaturro, a veces siento, sino es Nick o Christian Schwonik, quien fue criticado por plagiar viñetas de otros dibujantes, incluso internacionales. O sea, no es sorpresa de nadie que Gaturro no es el único gato naranja que hace humor, ¿no? Tenemos al aclamadísimo Garfield por un lado, pero no solo copió el concepto de gato naranja, sino que hay un montón de chistes y obras de otros autores argentinos, como bueno, valga la redundancia, Kino también, que dijo textualmente que Nick vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos y que nadie lo soporta. O sea, claramente Nick no es el más querido por el enorme plagio que hizo desde que empezó Gaturro su emisión en los 90, ¿no? Ok, vayamos con un pequeño dato curioso para distendernos. Hubo usuarios que empezaron a parodiar a Gaturro llamándolo Gaturro neoliberal y se armó toda una comunidad de memes y críticas. Es más, en el paseo de las historietas, la figura de Gaturro fue enormemente vandalizada en el 2019 y después en el 2021, por lo que Nick dijo de que no, son todos unos cucas que están en contra de mí y esto es una persecución política. Ahora nos vamos hasta Chile con Condorito,
creado por René alias el Pepo. Condorito fue durante décadas el personaje más querido de toda Latinoamérica. Su humor era simple, cotidiano y muy de bar, o sea, muy de la gente. Pero también tenía algo bastante marcado, que era una visión tradicionalista o hasta a veces machista, reflejando la visión que se tenía de muchas cosas en su época. Las mujeres en Condorito eran siempre secundarias o estereotipadas, nunca había una mujer realmente heroína y eso era muy molesto. Yo me acuerdo que en el consultorio de mi vieja siempre había revistas de Condorito, ¿no? Siempre lo leía y como que me hacía ruido que las mujeres siempre estén en un papel siempre como muy sumiso y era como hasta incluso molesto. Es más, todo esto de cuando yo leía era alrededor de 2019 también y era toda una revolución con respecto al rol de la mujer y era como que se notaba que la historieta había envejecido de mala manera, ¿no? Condorito fue una forma, por así decirlo, de responder con orgullo nacional a los estereotipos extranjeros. Lo interesante de esto es de que, aunque parecía político, también reflejaba ciertas tensiones sociales de la época, ¿no? Como la burla al patrón, al funcionario, al vecino agrandado. Y finalmente llegamos a uno de los casos más recientes y polémicos. Samba del canal de Paca Paca. Bueno, ahora vamos con un poco de contexto. Este personaje nació en 2010, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la intención de enseñar historia argentina a los niños de forma entretenida. Al principio era una idea muy buena, ¿no? Como llevar la historia a algo más didáctico para los niños de primario. Pero luego, con el tiempo y a lo largo de algunos capítulos, se fue mostrando que esto solo fue una herramienta ideológica más del gobierno de turno. En muchos capítulos se notaba claramente una mirada muy marcada. Los próceres populares eran mostrados como héroes absolutos del pueblo, mientras que aquellos que eran liberales o más conservadores aparecen como los malos del relato, como por ejemplo Bartolomé Mitre, Julio Roca. Se ridiculiza muchísimo la imagen de Sarmiento. Era algo que realmente hacía ruido porque la historia no se trata al 100% de buenos y malos, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de la ideología dentro de Samba, en un capítulo llamado La asombrosa excursión a la revolución industrial, Samba viaja al siglo XIX y se encuentra con nada más y nada menos que Karl Marx. Este capítulo generó una onda de polémica y debate sobre si el programa estaba realmente enseñando comunismo. Porque claro, si mostrás a Karl Marx, ¿no sería lógico que mostré su figura contraria, que sería Keynes? Bueno, pues no, la serie nunca mostró a Keynes más que como un ridículo seguramente. El problema de esta serie es que simplifica demasiado complejos procesos de la historia, ¿no? Al final los chicos terminan aprendiendo que la historia argentina es una pelea entre villanos, neoliberales y héroes populares y se pierden los matices reales, que es como ya dijimos, que en la historia no hay buenos y malos, sino distintos accionarios que se ven impulsados por política, cultura y siempre un trasfondo, ¿no? Siempre algo más. Así que bueno, después de esto, ¿qué aprendimos? Que los autores, nos guste o no, no pueden escapar de su ideología. Kino, Nick, Pepo y el estudio detrás de Samba, todos ponen una parte de ellos mismos en lo que hacen. Y eso no es necesariamente malo, creo. Estos autores también son humanos y son libres de expresar sus ideas con respecto al mundo, ¿no? El problema parece cuando el mensaje se vuelve dogmático, cuando deja de invitar a pensar, invita a imponer una verdad. Por eso es importante tener criterio como consumidores culturales. No tragar todo lo que vemos, sino mirar con un poco de distancia, comparar, pensar y debatir. Porque el arte no adoctrina, sino que nos invita constantemente a pensar aquellos estándares y estereotipos que no queremos ver más en nuestra sociedad. Soy Tomás Porto y esto fue Culturama. Gracias por acompañarme en este viaje entre risas, política y dibujos animados. Nos vemos en la próxima edición. Chao.